sé. Entrevistas y reflexiones con Alma y Café. Dime una cosa, ¿alguna vez pensaste que esto pudiera pasar? Un café con porras. Tampoco a mí se me había ocurrido. España se ha convertido en el 11º país a nivel mundial en consumo de contenido pornográfico. Son más de 97.000 millones de dólares anuales lo que está moviendo la industria pornográfica, y en este contexto en los que la pornografía constituye un problema real que afecta cada vez a personas más jóvenes, y que además en anteriores episodios, en las entrevistas con el doctor Miguel Ángel Martínez, Ana Vierna y también con Sara Pérez Tomé, hablamos de estas cuestiones, nos ha parecido muy propio pues en buscar a un experto, a la persona idónea para arrojar un poquito más de luz y invitarle a tomarse un café con nosotros. Entonces hemos encontrado al mejor sin duda, que es Jorge Gutiérrez, director de la asociación Dar una Vuelta, y que ha accedido amablemente a tomarse un café con porras. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Aquí estoy, Carolina, con el café. Las porras las dejo para otro momento por cuando haga un poquito más de fresquito, pero aquí estoy encantado de estar este rato y conversar para hablar de pornografía, de sexualidad, de lo que Chin quieras. chin, y que nos lo tomemos en persona pronto, Jorge. Por supuesto. Bueno, a ver, no he querido dar demasiadas cifras al comenzar, porque si no nos aturullamos, y más en verano con estas calores, que es lo propio también, todo hay que decirlo. Pero claro, somos líderes a nivel mundial en consumo de pornografía. Esto no es para estar muy orgulloso, ¿no? Pues la verdad es que no. Fíjate, yo estaba preparando, aparte de este café, que también me lo he preparado un poquito con algunas ideas, pero también tengo la semana que viene en Las Palmas una ponencia que me ha invitado el gobierno de allí, de Las Palmas, y unas jornadas nuevas que han hecho, que se titula Por no hablar. Y estaba viendo datos, recogiendo nuevos o actualizando algunos datos. Y, por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención, que yo no tenía tan claro, es que el último estudio yo creo que cada año, bueno, hay varios estudios en España de encuestas sobre estos temas de consumo de pornografía, sobre todo de menores, de adolescentes. Y el último potente, creo yo, si no me equivoco, es uno que se ha hecho en las Islas Baleares, que se publicó en enero o febrero de este año, con una muestra de 6.000 personas, también con familias, pero bueno, sobre todo la mayoría eran adolescentes. Total, que uno de los muchos datos que aparece ahí, que creo que es importante, es que decía que el 76, si no me equivoco, el 76% de la pornografía que ven los adolescentes, o sea, del contenido, es pornografía hardcore, o sea, pornografía extrema, pornografía dura, pornografía violenta también. Es decir, que no son simplemente desnudos ni son representaciones sexuales sin más, ¿no? De relaciones sexuales, sino que estamos hablando de contenidos como extremos, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, no ya solamente el número de gente que ve pornografía en menores y adolescentes, que desde luego es muy alto, sino más bien incluso el tipo de contenido, ¿no? Porque eso es lo que también, creo yo, pues fomenta luego pues tantas dificultades en las relaciones, tantas agresiones y, en fin, y tanta distorsión de la sexualidad. Claro, porque cuando se habla de pornografía, pues se puede tener esa imagen, ¿no? Ahora aparecen sonidos de pajarillos, mariposas, diversión, sexualizar, o sea, sexo, ¿no? Una forma sana, nueva y divertida, ¿no? De tener relaciones sexuales. Pero claro, según también lo que dices, y después según estudios y según incluso lo que prolifera ahora, estamos viendo un fetichismo extremo, violencia, agresiones. A mí me llama la atención que uno de los datos es que el 80% de los jóvenes que ven pornografía tienen conductas sexuales agresivas,
que iba un poco en relación a esto que estaba diciendo. Precisamente este dato es de ese estudio balear al que hacías referencia. Claro, ahora últimamente se habla más de la pornografía porque hay estudios que dicen que está detrás de estas violaciones en manada y de menores. Vosotros en Darle una vuelta, bueno, para empezar, ¿qué es Darle una vuelta? Y ahora retomamos Dar una esto, ¿no? vuelta es, ¿Qué es Darle una dar vuelta? una vuelta es, creo que seguimos siendo la única institución o la única entidad que habla de adicción a la pornografía o que habla de efectos de la pornografía, que da información, que procuramos ayudar a la gente que nos pide ayuda, que damos talleres. Entonces, es una pena que después de 8 años, a mí por lo menos me lo parece, no haya aparecido ninguna otra. Sí que aparecen expertos o aparece gente que cada vez sabe más, pero digo personas individuales. Me da un poco de pena que no haya salido más instituciones o entidades, fundaciones, empresas, no sé, que recojan un poco también toda esta problemática que conlleva el porno, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos sobre todo a 3 cosas. Una es ayudar. De hecho, nacimos con la idea de ayudar a la gente que nos pide ayuda. Tan sencillo como eso, a través del correo electrónico, a través de formulario, a través de terapia online que hemos puesto en marcha hace unos pocos meses, a través de herramientas, de cursos online, en fin, toda la parte de ayuda nos interesa mucho porque creo que también de este tema se habla mucho, o al menos hay muchos foros, muchas páginas, muchos expertos, muchos académicos, pero creo que lo que hay que hacer es hablar menos o hablar, pero también hacer, ¿no? Entonces creo que hay que hacer mucho y hay que ofrecer muchos recursos y muchas alternativas porque es un problema muy complejo, como luego veremos, ¿no? Pero yo creo que es de los temas, las adicciones, dejando de lado si esto es adicción o no es adicción, porque creo que también ahí hay mucho debate, pero bueno, desde luego es una conducta muy adictiva y es muy difícil de salir, o más que muy difícil, es complejo en el sentido de que depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, la ayuda por un lado, luego la prevención, cada vez nos interesa más prevenir en el sentido de hablar de esto a los más pequeños. En colegios, en institutos, hemos dado unos 160, 170 talleres este curso, por ejemplo. Entonces, toda la parte de prevención, de cursos online también, que tenemos en la web disponible para que lo hagan padres, madres, educadores, profesionales de la salud. Yo creo que eso también es importante. Y luego toda la parte de difusión y de concienciación, ¿no? A través de nuestra web, de redes sociales, procuramos subir artículos pues cada semana prácticamente hablando de todo lo que tiene que ver, bueno, de pornografía, de sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, somos una voz un poco solitaria, pero creo que se van haciendo cosas y creo que es un tema suficientemente importante como para estar tomándose este café con porras o sin ellas, pero y habría que hacerlo todas las semanas porque creo que hay que hablar mucho y hay que informar mucho y hay que ayudar mucho porque hoy día el porno pues está muy metido de una forma o de otra, porque también aquí lo difícil es que yo a veces digo que es como el monstruo de las 1000 caras, porque tiene muchas variantes, porque la propia pornografía tampoco es fácil saber exactamente qué es pornografía, qué no es pornografía, hasta dónde se puede llamar esto pornografía. Bueno, como es tan complejo y es una industria tan potente que tiene tantas posibilidades y que entra por todos los poros de la sociedad, me parece que hace falta ese esfuerzo semejante para contrarrestar pues yo creo que esta epidemia, ¿no? Que en definitiva yo creo que es una epidemia y que está afectando a muchísimos hogares. Podemos hablar de hombres, pero podemos hablar también de mujeres. Y las Las mujeres mujeres, también, además, de hecho hay contenido, cada vez las mujeres más también consumen pornografía, sí, contenidos también muy lésbicos, agresivos, tanto hombres como mujeres. Entonces, todo esto a mí se me mezcla en mi cabeza, que es como una olla a presión, me falta el pitorrillo, porque digo, bueno, si se habla de pornografía ética o de la pornografía como educadora social en sexualidad, pero realmente vemos pornografía, claro, podemos recordar como pornografía y alguien puede acordarse de esa película Love Actually, tan tierna, de esos dos actores que están hablando de cómo le gustan más si las patatas fritas o cocidas o el helado de fresa o de vainilla mientras graban una escena, ¿no? Pero claro, la realidad realmente
no es así. Yo me quedo con, no sé si has visto un vídeo de Nacho Vidal que se lleva las manos a la cabeza de lo que hoy consideran contenido ético normal, que él en su época de actor a tope, pues era impensable. Claro, que venga Sí. Nacho Vidal a darnos clases de moral, digo, pues ya está mal la cosa. Sí, sí, es un buen ejemplo. Fíjate, yo también hoy mismo, Sí, perdona sí, no, entonces que te lo digo porque, no sé, son ideas que tengo y digo, si esto es una enfermedad, una adicción, que es pornografía, que no es, ¿cómo no sé? No sé. O sea, yo creo que hay que darse cuenta de que el sexo es atractivísimo y es un impulso muy fuerte que tenemos y está más a mano que nunca, más fácil que nunca, más disponible que nunca y cada vez es más, está mejor hecho, digo, en las pantallas, en los vídeos, en las representaciones. Entonces, creo que hay que ser un poco ingenuo para pensar que uno se puede educar en sexo o en sexualidad con este tipo de contenidos, ¿no? Porque es muy difícil y porque creo que uno siempre va a buscar, de hecho esta es el gran enganche del porno, o sea, el atractivo de la pornografía es la novedad, ¿no? Y cuando hablamos de novedad estamos hablando, yo hoy también, como he dicho antes, buscando un poco de información para la sesión que tengo que dar la semana que viene, he visto una página que ya conocía, que es una gran página eh, con, te voy a dar el dato, creo que eran 3.527 links a 3.500 páginas web de contenido pornográfico, agrupadas en 250 categorías. O sea, 250 categorías, donde hay incluso, pues, pornografía con abuelas. O sea, quiero decir que es que estamos hablando de Para toda la cosas de todo familia, qué tipo. bien, ¿no? O sea, sí, está muy bien. Efectivamente, mira, es una buena manera de no agobiarse o de Lo sacarle un podemos poquito salir de... juntos, no pasa nada. Sí, 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 La sí, sí. cosa es que, Entonces, claro, o sea, pero es que estamos hablando de algo tan... Por tanto, me parece un poco ingenuo pensar que un contenido un poco mesurado, un poco ético, más para mujeres, más soft, como que te vayas a quedar ahí, ¿no? O que te vaya a servir de algo. Yo creo que siempre buscas más, siempre buscas novedad. Incluso, bueno, nuestra experiencia con la gente que nos escribe, que ya han sido pues alrededor de 5.000 personas en estos años, te das cuenta precisamente de esto, ¿no? De todo lo que empieza, mmm, bueno, con un ligero asomo a pornografía, pues es un continuo increchendo, ¿no? De contenidos y de búsqueda de mayor placeres y lo que hoy te gusta, pues mañana se te queda corto y buscas algo diferente, ¿no? Entonces eso es muy importante así como en otras adicciones no necesitas tanta novedad, en esta precisamente lo que necesitas es novedad. Y hay, como te he dicho en esta web, que es un listado simplemente, agrupado en 250 categorías, pues aparecen 3.000 y pico páginas web diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que es, ¿no? Entonces, a mí hablar de algo educativo con el porno, aparte también de otra cosa, Carolina, que yo creo que yo creo que también depende al final, depende mucho de qué buscas o qué entiendes tú por sexualidad. O sea, si al final la sexualidad pues es un conjunto de prácticas, un conjunto de modos de adquirir más placer, etcétera, etcétera, pues es verdad que una buena página de pornografía educativa te lo puede solucionar, ¿no? Pero si buscas algo más, pues creo que, como decía un autor, que a mí me gusta mucho esta comparación, que decía que el sexo, o sea, que la sexualidad no es, o sea, no se puede enseñar sexualidad como se enseña en un tutorial a cambiar una rueda de un coche, ¿no? O sea, que es algo, la sexualidad es algo más complejo que mostrar simplemente unos cuerpos o mostrar unas prácticas o unas posiciones o lo que sea. Entonces yo creo que eso, claro, depende al final de lo que quiera uno, de cómo quieras vivir tu sexualidad, pero si la quieres vivir de una manera un poco más completa, pues eso se queda como muy corto, claro, ¿no? nos falta hablar, sabemos hablar de sexo en esta sociedad, pero no hablar de sexualidad y de lo que implica emocionalmente, ¿no? O sea, porque la sexualidad realmente es muy bonita porque establece esa relación íntima para con otro emocionalmente, pero claro, la pornografía son emociones fuertes, pero no es emocional, ¿no? Efectivamente, muy, muy, muy buena
Me quedo con esa frase, me ha gustado. Yo soy muy de frases y me gusta esa. Es muy emotiva, pero poco emocional, ¿no? Has Sí. dicho. Tiene muchas emociones. Sí, sí, la pornografía, yo también suelo decir que la pornografía recompensa, pero no compensa, ¿no? Y Porque produce la recompensa sería esa dopamina, ¿no? Que produce en el cerebro, que es como ese chasquido, ¿no? Que produce una sí, sensación, ¿no? Que tiene su efecto en el organismo, pero claro, es esa dosis, ¿no? Hablando en términos médicos, ¿no? Si tenemos una dosis que la tenemos todos los días, porque hay personas jóvenes que reconocen habitualmente, claro, habitualmente es diariamente. ¿Cómo medimos el tiempo? Porque diariamente sí que acceden a contenido pornográfico los jóvenes, ¿no? sí. A ver, aquí yo creo que, bueno, punto número uno, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra y simplemente he puesto en marcha una asociación que hablamos de esto y me voy formando, pero bueno, no tengo unos conocimientos neurológicos ni biológicos como para explicarlo bien, pero sí que por lo que he leído, por lo que me han contado, es verdad que la dopamina lo que hace es, o sea, es un neurotransmisor que adelanta el placer, o sea, mm, mm, que lo que busca es siempre más, que lo que busca es una expectativa. Es motor, pero no es meta. Es decir, ese momento, como cuando a ti te gusta ir a correr y te cambias y te atas las zapatillas de correr, tú ya estás liberando dopamina porque vas a hacer algo que te gusta, que te da placer, ¿no? O cuando tienes mucho hambre y pasas delante de una hamburguesería o de una tienda de helados, si te gustan los helados, pues tu cerebro va ya, antes de tomarte el helado, libera ya esa dopamina. Con la pornografía, ¿qué ocurre? Que según los expertos, la sensación de placer es todavía más fuerte y la liberación de dopamina normalmente es mucho mayor, ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro como que ordena al centro donde se libera esa dopamina, como que cierra el grifo, digamos, de la dopamina hasta que no haya una sensación como mucho más potente, ¿no? Bueno, para volver a liberar esa dopamina, en el sentido de que necesita o más frecuencia o más cantidad o cosas más Lo extremas, que ¿no? hablábamos antes, ¿no? De Ese esa sentido, violencia, ¿no? Del fetichismo efectivamente, extremo. efectivamente. Vale. Efectivamente. También dicen los expertos que a veces no depende tanto del tiempo. O sea, el tiempo es importante. No es lo mismo ver 5 minutos que 5 horas, evidentemente. Pero lo que es también muy importante en este tema, el motivo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de tu consumo de pornografía? Si solamente es por buscar placer o también tiene un componente a veces muy de regular tus emociones. O sea, si ya te has acostumbrado a que la pornografía te calma cuando estás ansioso, cuando estás nervioso o cuando estás triste, pues también el cerebro asocia esos estados de ánimo con la pornografía. Entonces va a ser como más adictivo o te va a tener más enganchado, ¿no? Entonces, no solamente existe el factor tiempo o frecuencia, sino también la motivación, ¿no? O también a veces las circunstancias, la personalidad de cada uno, ¿no? Porque una persona que sea ya de entrada muy impulsiva o muy compulsiva o un poco obsesiva o un poco o con depresión o con cierta facilidad para la depresión, pues también en ese sentido es muy posible que tenga más facilidad de que se enganche, ¿no? De hecho, se suele decir que el 70% de los adictos a la pornografía tienen de base otro trastorno psicológico. ¿Cómo podemos reconocer que tenemos primero, cómo reconocer uno mismo que tiene adicción a la pornografía? Pero más difícil todavía, ¿cómo reconocer o cómo hacerle reconocer a alguien que tiene una adicción y cómo identificar que nuestro hijo, nuestro marido, nuestro hermano o hermana, vamos, que ahora hay que duplicarlo todo, pero entiéndaseme, como que tiene una adicción, cómo se identifica, qué comportamientos tiene para decir, oye, y ahora cómo, yo lo identifico, pero ahora cómo le ayudo a que él reconozca que tiene adicción a la pornografía. ¿Hay algunos rasgos comunes? Sí,
Lo único que esto daría para 17 cafés con porra. Pues, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver si podemos resumir los 17 en esto, pero es que yo quiero tomarme más café contigo, Jorge. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora entonces me cuentas eso. Mamá, papá y tú estáis muy guapos. ¿Qué habéis hecho? A ver, hija, tu padre y yo tenemos un secreto. Con los años salen arrugas, la piel se daña y a nosotros nos encanta cuidarnos. Por eso nos hacemos tratamientos personalizados en nuestro centro de confianza, Clínica Estética Marina Porras. Que sepas que cuidarse es muy importante. Clínica Estética Marina Porras, en Coín. Un café con porra. Tampoco a mí se me había ocurrido. Jorge Gutiérrez, el director de la asociación Dale una Vuelta.org, que además combate desde hace 8 años la adicción a la pornografía y también previene su consumo, sea desmedido o no, se está tomando un café con porras y nos habíamos quedado en ese saber identificar y poner en alerta a cuando una persona está consumiendo contenido pornográfico de tal forma que está llegando a ser adicción y cómo cuando identificamos que alguien de nuestro entorno tiene ese problema, cómo hacerle saber a esa persona que tiene el problema que lo tiene. Sí, la verdad es que vamos a ver si conseguimos en unos minutos aclarar estos puntos porque son básicos y al final es lo más práctico, ¿no? Y lo que pasa que, punto número 1, si en general en la vida no hay recetas mágicas para casi nada, en esto mucho menos. Pero aún así, vamos a hacer me lo voy a proponer y vamos a por ello. Vamos a intentar dar algunos recursos o algunas ideas que pueden servir, ¿no? Sabiendo, repito, que todo es muy complejo y depende. Sí, según tu experiencia también de toda la gente que acude a darle una vuelta, ¿no? Desde el año 2015 sí, que está entonces operativa. Yo creo que por un lado, ¿cuándo se sabe que uno es más bien adicto o está muy cerca de una adicción? Pues sobre todo cuando esa persona no puede dejar de consumir. Es decir, que si, por ejemplo, se propone estar 3, 4, 5, 6 días sin ver ningún tipo de contenido sexual en Internet, pues lo consigue. Si lo consigue, pues significa que evidentemente o sea, no es adicto, ¿no? Si, por el contrario, le cuesta mucho, es incapaz, después de muchos intentos infructuosos, pues sigue viendo pornografía, tal. Y sobre todo, lo que se suele decir, sabiendo los efectos negativos o reconociendo esos efectos negativos, sigue consumiendo. Son como dos maneras de detectar que claramente esa persona necesita ayuda. Otras veces lo que se suele decir es que si lleva más de 6 meses consumiendo pornografía, es un tiempo suficiente como para que, ojo, puede ser ya un problema, a lo mejor no es propiamente adicción, pero podría ser algo ya muy cercano a la adicción, ¿no? Es decir, que no es que lleve 2 o 3 días, ni que la hayamos pillado o que lleve un poco de tiempo, sino que lleva más de 6 meses como viendo de modo más o menos frecuente, por lo menos de manera semanal, contenidos de este tipo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cualquier contenido de pornografía en plan vídeo un poco extremo tiene sobre todo para los menores, a veces se habla de que es como una violación psicológica. O sea, es algo tan potente en la mente de un menor, de un adolescente, que es como si fuera una violación psicológica, ¿no? Porque le puede producir un pequeño o gran trauma, a veces no, pero bueno, que hay que estar atentos porque esas veces, porque son contenidos como muy potentes, ¿no? Y además, claro, dices esto, Jorge, y además que no lo hemos dicho, pero el consumo es cada vez en niños más pequeños. Ya se está incluso, estaba ya en 8, que ya llamaba un poco la atención, pero es que ya sale incluso de 6 años. De 6 a 8 años, claro, estamos viendo niños que todavía no tienen desarrollada la lectoescritura. O sea, porque la lectoescritura realmente se termina de desarrollar a los 7 años, ¿no? Entonces, estás metiéndole contenido pornográfico a niños que todavía no saben dominar la lectura, ¿no? Y los cambios Un que supone eso también en su poco, cerebro y, o sea, yo creo que es muy... claro, Se suele decir que yo tampoco soy... que no es baladí. O sea, este tema realmente, para lo que supone, porque no sé si es que se está haciendo experimento con esos niños, cómo van a ser de mayor, pero realmente es un robo de infancia, Por ¿no? supuesto. A mí me gustaría saber de aquí a 10 años
cuál va a ser el resultado de tantísimos niños que están consumiendo este tipo de contenido, cómo afecta a su vida en general y a su sexualidad, por supuesto, claro. Que creo que que será interesante de, bueno, pues de analizar, ¿no? Porque con los datos que hay ahora mismo de consumo de pornografía, bueno, sí, vamos a ver realmente cuáles son los efectos, ¿no? Que ya en parte los estamos viendo, ¿no? Entonces, sobre el otro tema que es también pues, fundamental, que es cómo prevenir, ¿no? O cómo darse cuenta, qué señales hay. Sí. Entonces, hombre, por un lado, yo creo que algo evidente es, por ejemplo, el tipo de lenguaje que utiliza, ¿no? Si empezamos a ver que nuestro hijo, nuestra hija, pues de repente empieza a usar un lenguaje demasiado sexualizado o una terminología que llama la atención, bueno, que no sabemos de dónde lo ha sacado, pero, ¿no? Y sobre todo a veces pensando en los adolescentes, que suelen ser ya chicos o chicas de muy pocas palabras, que casi no se expresan, en cambio uno se da cuenta de que en este tema a lo mejor dicen a veces alguna palabra o alguna cosa que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que sepa este vocabulario o que diga estas palabras o estas expresiones, ¿no? Eso por un lado. ¿Como cuál? Pues yo que sé, que empiece a hablar de, o que pregunte o que diga algún comentario, pues yo que sé, sobre sexo anal o sobre sexo oral, yo que sé, algunas expresiones así que son como más, ¿no? Que no es fácil que un niño o niña, no digo que lo vaya diciendo por ahí, pero a lo mejor se le escapa una expresión así o yo qué sé, ¿no? O algún tipo de postura sexual que ha escuchado y un día lo dice como en plan de broma y, no sé, o sea, cosas que a lo mejor que claramente te das cuenta de que no es corriente, a lo mejor a su edad, o que hasta ahora nunca había dicho nada de eso, y de repente se le escapa un comentario con su hermano o con un amigo por teléfono y le escuchamos, yo qué sé. O sea, creo que son pequeñas señales, ¿no? O de una muy evidente, bueno, muy evidente no es nada evidente. A ver, lo evidente es simplemente si nos lo cuentan o les pillamos, ¿no? O miramos el historial, ¿no? De navegación. Exactamente, hombre, viendo el historial ya es una señal bastante clara, ¿no? Pero sin llegar a eso, creo que, por ejemplo, una cosa que yo creo que también es bueno al menos alertar, ¿no? Que es el tiempo que pasa solo con la tecnología, ¿no? Si está en su habitación o en el baño demasiado tiempo con su teléfono móvil, ¿no? Ujú. O con su tablet. Seguramente no esté viendo una película de Disney en el baño, si está mucho tiempo. Y tampoco se trata de pensar mal, pero bueno, que tengamos un poco pues esa actitud de, no tanto de control, pero sí de protección y de darnos cuenta de que puede estar pues viendo cualquier tipo de material, ¿no? Si estás solo, estás mucho tiempo solo, estás en tu O habitación, sea que etcétera, ¿no? O si duermen con sí, el siempre móvil. que haya un móvil cerca, tenemos que poner en práctica ese refrán, que a mí no me gusta nada porque prefiero cambiarlo, invertirlo, el de piensa mal y acertará hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Siempre que haya un móvil, pero sobre todo el consumo de pornografía es mayormente en un 90%, ¿no? Por Pues no sé si es un 90, pero desde luego hace unos años era el 60, luego subió al 70, luego al 80 y debe estar en el torno al consumo 90% ahora mismo, a porque través todo del el mundo móvil. A tiene mí un me llamó la móvil. atención en la Sí, pandemia que uno de los portales de contenido pornográfico eliminó una cuota y entonces subieron las sí, inscripciones. sí, un 30% por ahí, Mm, me parece, en los primeros días. Bueno, no, fue que la versión premium de esa página fue gratuita durante la pandemia, entonces por eso aumentaron. Luego, creo que también, otra cosa muy pequeña, pero por ejemplo ahora en verano, cuidar los espacios, los espacios ciegos y los tiempos ciegos, se suele decir. Es en el sentido a ver, si te vas a tu casa de pueblo con wifi, con un calor que te mueres, con una buhardilla perfecta para estar ahí un rato tranquilamente descansando, donde no tiene acceso nadie, pero ahí puede ir tu hijo o tu hija. Bueno, pues saber qué espacios pueden ser un poco más conflictivos en el lugar de sí, veraneo en el que estás, ¿no? Qué acceso tienen ahí a internet, si tienen cobertura, si no, a lo mejor es bueno también eso tenerlo un poco previsto. Si son zonas como muy alejadas de la casa, ¿no? Un garaje por ahí perdido, pero bueno, que puede tener conexión a internet o que puede ir el hijo o la hija. Bueno, pues saber cuáles son esos espacios un poco ciegos. Y luego cuáles son los tiempos ciegos también, en el sentido de tiempos
Yo últimamente hablo del Triángulo de las Bermudas, Que, ha- que ha- en el sentido que de hablas de cuáles son ella en tu libro, ¿no? las tres. La trampa del sexo, Sí, lo ¿no? pasa en el libro, pero en ese libro hablo de, Sí, está gracias. aquí, por La trampa cierto, del sexo digital. eh, la transexualidad. Hablo del Triángulo de las Bermudas, pero en otro sentido, que es la relación que hay entre pornografía, trata y Exacto. prostitución. No se habla de eso. Pero ahora, Eso hablaremos en otro café, si a ti te parece bien, que nos tomemos en cuanto podamos otro café, sí presencial, presencial, por ya favor. presencial. Pero ¿y el triángulo ese de las Bermudas terrible? Yo en este me refería más bien al que lo estoy, vamos, que lo cuento porque creo que también es muy real, porque es mi experiencia de la gente que nos escribe. Es cuando se dan hay tres palabras que son soledad, aburrimiento y curiosidad, que son Sí. buenas en sí mismas, que no pasa nada, que uno puede estar solo y bueno, y tiene su parte no es negativo, ¿no? O la curiosidad pues es buena también en bastante medida, ¿no? Incluso el aburrimiento pues puede ser algo positivo si se administra bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si se dan en circunstancias en altos niveles, van muy de la mano y son tres palabras muy amigas y entonces pueden formar ese triángulo de las Bermudas que nos puede desembocar pues en un consumo de pornografía o de otro tipo de contenidos porque uno no sabe qué hacer, porque lo tiene muy a mano, porque, bueno, pues porque son contenidos muy atractivos. Entonces ahora en verano es verdad que hay que huir de ese triángulo de las Bermudas, hay que cuidar esos espacios de tiempo. Los tiempos muertos, si son muy largos, el primer cadáver va a ser el de tu hijo o el de tu hija si no se da cuenta, bueno, o sea, cuidar un poco esos espacios muertos, esos espacios ciegos de tiempo, tenerles más o menos ocupados, saber qué pueden hacer, proponer planes, proponer actividades, en fin, todo lo que tiene que ver, porque si no, pues es verdad que si es verano, días son muy largos, hace calor, donde mejor estás es medio tirado en la cama o en la tumbona con un teléfono, pues, hombre, es ponérselo a la pornografía también bastante fácil, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, nos gusta hablar a veces de espacios ciegos y de tiempos ciegos, ¿no? Y bueno, y yo creo que también ver un poco la relación en concreto de tu hijo o de tu hija con la tecnología, porque es verdad que toda la pornografía entra por ahí. Entonces, pues ver si está bueno, si le gusta mucho la tecnología, si está muy unido al móvil, si es capaz de estar sin el móvil durante un tiempo o si continuamente busca novedades, si es una persona también como muy curiosa por naturaleza. Bueno, yo creo que al final son todo un conjunto de pequeñas señales de alerta que lo mejor es tener esa confianza, que sería la gran prevención. Al final, me parece a mí, bueno, tú realmente tienes confianza con tu hijo, con tu hija, no tanto para que no vea porno, sino para que cuando vea pornografía o cuando reciba un contenido un poco subido o completamente porno, sea capaz de preguntarte, de decirte, oye, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? O me ha enviado esto mi amigo, ¿qué le digo? O sea, creo que la prevención pasa por Mucha ahí, no tanto conversación, ¿no? De por tener esa confianza y de hablar, sí. o sea, de no tener miedo de hablar No es fácil, ¿eh? de la sexualidad a nuestros hijos. Yo creo que si hablásemos con normalidad a nuestros hijos de sexo, igual no buscarían esa información fuera, ¿no? A ver, Bueno, yo no creo lo que, sé, no lo sé. yo- a ver, yo creo que por un lado, información siempre va a haber mucha y nunca van a poder preguntarnos todo. Creo que también, precisamente en esas conversaciones, creo que hay que advertirles de que no hace falta saber todo de sexo y menos con 12 años o con 13 o con 15. Y luego creo que también es muy interesante el hecho de que siempre van a, o sea, a ver, que tienen que darse cuenta de que es muy atractivo lo que pueden encontrar en Internet y que el sexo es algo muy atractivo y que tienen que ser ellos mismos los que tengan esa decisión bueno, esto no me conviene, no me viene bien, sé que que me puedo enganchar, que me sirve mucho para el placer, no solamente para la información. A ver, hay que tener en cuenta que para los chicos, también para las chicas, pero para los chicos especialmente, pues es una manera directísima de masturbación, ¿no? Y de encontrar un placer, el orgasmo, en segundos o en pocos minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo también muy atractivo, no ya solamente de información, sino de vía de escape, ¿no? Pero claro, también hay que ver
¿cuáles son? Muchas veces yo creo que esas vías de escape es porque hay un vacío, ¿no? Porque una persona se acostumbra a no tener un proyecto, a no tener ambición, a no tener cosas que hacer que realmente merezcan la pena. Entonces yo creo que todo eso Sí, también es va lo que muy tú unido, decías ¿no? antes, ¿no? Que la Mm, adicción a la pornografía viene para llenar porque tiene quizá un trastorno de, de ansiedad o emocional, otro vacío, por así decirlo, sí, que tiene que llenar. Esto en el ámbito de los hijos, que ahí la diferencia es distinta. Los padres tienen autoridad sobre los hijos, pero cuando hablamos de iguales, cuando el problema lo tiene mi mujer mm, o mi marido, eh, ahí eso puede sí. incluso llegar a romper el matrimonio, ¿no? O la pareja, la cuestión es que puede, ¿no? Bueno, incluso no, o sea, es muy Sí, normal ¿no? que ocurra desgraciadamente esa ruptura, ¿no? De hecho, sí, o sea, de hecho, creo que el problema de la pornografía no es tanto de jóvenes como de adultos. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a que nos escriban adultos, me refiero a gente entre 25 y 45 años, ¿no? Y muchas personas casadas, casi siempre nos escriben los hombres porque son los que más consumen. Pero también es verdad que hay mujeres que consumen y en ese sentido creo que también como nos están escuchando muchas mujeres, creo que también es bueno como ayudar a que las mujeres que tengan este problema lo reconozcan y pidan ayuda. ¿Por qué? Porque puede parecer que para la mujer es algo más vergonzoso porque se habla menos, porque parece que es un problema más de como que es cosa de hombres, ¿no? La pornografía y cada vez también nos intentan que las mujeres vean más pornografía porque también es un mercado interesante y porque también pues se busca la liberación de la mujer, el empoderamiento de la mujer, total, que creo que van metiendo cada vez más este mensaje y cada vez es verdad que hay más consumo de pornografía. Eh, lo único que también es cierto que aunque haya cada vez más consumo, no hay tanta adicción como en los hombres. O sea, las mujeres quizá están empezando a ver más pornografía, pero no llegan a un grado de adicción tan fuerte como el de los varones. Pero es bueno que lo sepan, es bueno que las mujeres también tengan, bueno, que, mm, que no tengan vergüenza de reconocer que a lo mejor tienen ese problema, ¿no? Porque eso, como es algo más minoritario, porque no hay tantos recursos para las mujeres, digamos, porque se habla menos, bueno, pues puede ocurrir que haya, y ocurre, que a veces hay muchas mujeres que sufren mucho pues porque no saben cómo ¿Cómo abordar pedir ese ayuda? problema que tienen, ¿Se ¿no? puede, o sea, desde darle una vuelta, vosotros atendéis a personas que os llaman desde cualquier punto de la geografía española? Sí, nosotros atendemos sobre todo bueno, a través de dos vías. Una es la escrita, o sea, gente que nos cuenta por formulario, por mail, y atendemos y de hecho hacemos como una Ujú. especie de seguimiento a quien quiere a través bueno, del correo electrónico en definitiva, ¿no? Pero bueno, eso es más farragoso. Pero bueno, hay gente que le gusta y sirve mucho también escribir porque te sirve para pensar, para desahogarte y creo que es una gran terapia es escribir Ujú. lo que a uno le pasa, ¿no? Y a veces eso a muchos que nos escriben dicen, bueno, ya solamente con haber escrito esto, que no se lo había contado a nadie, me quedo Tranquilo, ya ¿no? Mm. mucho más liberado, mucho más tranquilo, ¿no? Pero luego también tenemos un servicio de muy bajo coste, vamos, en concreto son 35 euros por sesión, que lo llevan dos psicólogos, una psicóloga y un psicólogo de nuestro equipo, de terapia online con videollamada, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquiera... Y está teniendo éxito, vamos, tampoco es que todos los días te pidan, pero sí que llevamos ya bastantes decenas de personas atendidas en estos meses a través de la terapia online por Qué bien, videollamada. Jorge. No, eso está Y muy bien porque para cualquier persona que diga, oye, pues sí, que no hace sí, falta la presencialidad. Hombre, sí. siempre es mejor la presencialidad, etcétera, etcétera. Pero también hoy día cada vez se está viendo que, bueno, que una buena terapia online también sirve, ¿no? Porque al final, pues también tiene sus ventajas a veces. La persona está más cómoda porque hay distancia y, bueno, no sé. Y porque puedes hacerlo desde cualquier sitio y en fin, también es otra manera de... yo creo que está sirviendo, ¿no? Y aquí pues puede acudir pues mujeres, hombres, parejas Y y, y creo que lo importante es darse cuenta. Tú decías antes, Carolina, y creo que es muy importante el reconocer que uno tiene el problema. O sea, creo que este es el punto clave que hay que ayudar mucho a que las personas se den cuenta de que el problema no es la adicción, el problema es cómo te está afectando ya un consumo de pornografía, que no hace falta que sea adictivo,
que el problema no tiene por qué ser solamente la adicción, no es algo que o hay adicción o no hay adicción. Si hay adicción tengo un problema, si no hay adicción no tengo un problema. No, yo creo que tiene que ser un poco más amplio en el sentido de que bueno, uno puede tener un problema y una insatisfacción de vida y estar descuidando y aislándose. Esta es otra cosa también, otra señal de alerta clara, Carolina, que no se me ha olvidado, que es cuando un menor o un mayor, un adulto, cada vez está más tiempo solo, ¿no? Que busca cada vez más tiempos de soledad, de aislamiento, que busca refugios, que busca momentos pues para, bueno, cenar rápido, irse, comer pronto, irse, bueno, pues porque necesita un poco de esa dosis, porque le apetece ver otro vídeo más. O sea, cuando ves comportamientos de uso Entonces, ya, por recapitular, bueno, ¿no? de El efecto, aislamiento o momentos de soledad, el exceso uso de, de móvil y un el lenguaje un lenguaje poco más sexualizado. más sexualizado. Quizás serían esas tres, ¿no? O sea, puede haber más. Nosotros, de hecho, decimos, por ejemplo, que a veces, quizá más en épocas escolares, pues si bajan a veces el rendimiento de los estudios, si por la Falta de noche, por descanso, claro. ejemplo, cambia un poco el ritmo del sueño, del descanso, si, bueno, a veces pues hay son síntomas que también... Cambia durante la época, porque claro, en verano sí que si lo vemos más huidizos o con mucho uso de móvil, con esa búsqueda de soledad, que no es que se va porque ha quedado con unos amigos, ¿no? Sino que es para estar solo. En época de Claro, vacaciones que no hay responsabilidades académicas, eso con los niños, con los mayores, quizá igual también huidizo, falta de descanso, porque los mayores tenemos cole, salvo que, bueno, yo digo cole, ¿no? A obligaciones sí. profesionales, ¿no? Siempre hay. Mira, hay una cosa también, yo creo que las mujeres, yo creo que detectáis muy bien con los maridos o con las parejas. eh, y nosotros tenemos una sección muy interesante que se llama Nosotras, que es de mujeres cuyas parejas consumen pornografía. Entonces, ¿cómo les afecta a ellas? ¿De acuerdo? No como consumidoras, sino Daños como colaterales. sufridoras de daños colaterales, pero llegan a ser no ya colaterales, sino daños Vale, claro. centrales, ¿no? Eh, hay un foro que está abierto, es público, te aconsejo que lo leas o que lo leáis todas las mujeres que estáis viendo, escuchándome. Son muchos comentarios, pueden ser ya unos 40 o 50 mujeres que han escrito y se te pone la piel un poco de gallina, da mucha pena, pero te enseña mucho bueno, cómo es la mujer, cómo es el hombre, cómo afecta el consumo de pornografía a las mujeres eh, y el, bueno, Claro. y el dolor que le supone, ¿no? El dolor y el abatimiento brutal. Y sobre todo la sensación a veces Sí, incluso de fíjate. culpa, fíjate, de que es culpa de la propia mujer, ¿no? Pues que no se cuida, que no le da lo que quiere, yo qué sé, ¿no? O sea, todo tipo Sí. mm, pero eso ocurre mucho, ¿no? Y se hace como responsable incluso de la adicción. Entonces, no, te iba a decir que una cosa que también se nota mucho para detectar, yo creo, si una pareja, hombre o mujer, normalmente el hombre consume pornografía, también es al final la desconfianza y falta de comunicación que se va creando en Es la clave pareja o en la siempre esa. relación. Yo creo que eso es... Y las mujeres ahí os dais mucha cuenta de que algo está fallando. O sea, no son muchos detalles, pero empieza a haber menos confianza, menos comunicación, menos detalles de cariño, menos... Entonces, esas cosas, a ver, pueden ser por muchas otras razones, pero a veces también está de fondo la Oye, pues, pornografía, ¿no? pues Sí, sabiendo que es muy silencioso sí. todo, porque, perdona que estoy, con eso acabo, Carolina, que es que, claro, que hay muchas mujeres, allá en el foro se lee, ¿no? Como muchas mujeres dicen, joder, llevo 10 años con mi marido y no me he dado cuenta, o llevo casada tantos años y acabo de descubrir que es adicto. O sea, que son cosas muy silenciosas, que no es fácil detectar, que no dejan a veces huella. Por eso yo también, sin ser, sin volverse loco ni loca, pero bueno, son pequeños detalles, ¿no? Que se van Entonces ahora, sumando, yo creo, Jorge, ¿no? tenemos que Y al abrir fin, bien los ojos sí, para identificar. O sea, es muy importante porque muchas veces vamos sí, tan agobiados, tan deprisa, mirando el móvil, no llego, miramos a todas partes y decimos, dejamos el teléfono, nos miramos a la cara, nos miramos a los ojos. De verdad, súper necesario que apaguemos el teléfono sí, sí, todos los días, porque además el teléfono
por la dignidad también, los derechos del teléfono y de su descanso, por favor, para que descansen el teléfono. Entonces, ver un poco también que bueno, que es importante. Y oye, Jorge, cuéntame una cosilla más que te he interrumpido último, pero para terminar, dime. No, ya sabes, vale. No, te iba a comentar simplemente un detalle que también me hizo gracia el otro día, una pareja joven que decía, mira, nosotros en este mundo tan loco y rápido y falta de tiempo que tenemos y tal, nos hemos comprometido a una cosa que puede parecer un poco exagerada o radical, pero nos va bien y, en fin, ya no lo haremos cuando más adelante, pero de momento nos hemos puesto una alarma, tanto mi marido como yo, eran matrimonio joven, para que a las 8:30 de la tarde o a las 9 menos cuarto nos suena a los dos la alarma y dejamos lo que estamos haciendo y nos vamos a hablar 5 minutos aunque sea y nos ponemos al día y tal, ¿no? Bueno, pues esas puede parecer un poco artificial, pero bueno, les va bien. A ver dónde te pilla, porque como... No, o sea, sí, en casa, pero claro, en la casa también tiene mucha distancia, Jorge. Sí. Al final. Sí. No, hay que ir al balcón. Yo me acuerdo, leí una vez una anécdota de una mujer que dice, no soporto el humo de tabaco. Dice, pero siempre mi marido dejó de fumar y por la noche le gustaba salir al balcón y fumarse un cigarro. Y yo no soporto el humo de tabaco. Dice, sí. Y yo la acompañaba porque aprovechábamos para charlar, ¿no? Me pareció tan romántico, tan bonito, que digo, joder, pues aunque no soportemos algo, pero si es un momento propicio para lo que tú dices, ¿no? Charlar, esa alarma, qué bonito, ¿no? Ese matrimonio joven, pues que siga así, que lleguen a los 10, a los 15, a los 25 años y que siga sonando... Quizás ya no han quitado la alarma porque les ha cansado, sí. Pero bueno, que es una buena... O hacer la cama juntos, no sé, algo. Pues, no tengo cita con mi marido, pues hacer la cama juntos. Qué bonito, ¿no? Además, ya habéis empezado a hacer algo así. Oye, Jorge, de verdad, estoy deseando poder ir yo a Madrid, que tú vengas a Málaga, que nos veamos en persona, que sigamos hablando de pornografía, que sigamos hablando de sexualidad, de ayudar a las personas, sobre todo de ese abrir los ojos que decía y de no tener miedo ni vergüenza de pedir ayuda porque como vosotros, porque Dale una Vuelta comenzó de forma totalmente voluntaria de personas que quieren ayudar a los demás y yo creo firmemente que hay muchísimas personas, la gran mayoría de los españoles están deseando ayudar a quien tienen al lado. Al final lo que se trata es de abrir los ojos a problemas, a gente que necesita ayuda y que es una pena que al ser algo tan silencioso, tan anónimo, pues haya gente sufriendo y haya gente que no pueda disfrutar de una vida más sana, más libre también, más feliz, en definitiva. Jorge Gutiérrez, director de Dale una Vuelta, muchísimas gracias por haberte tomado un café con Porras. Muchas gracias y hasta el siguiente.